El congreso se denominaba El impacto de las crisis sobre unas familias en cambio. Y el seminario que se celebra aquí en Sevilla, una mirada específica sobre los adolescentes. Parece claro, por tanto, que la incidencia que ha tenido la crisis de los adolescentes es un hecho también, como no podía ser menos. Somos una parte más de la sociedad, los adolescentes, los jóvenes son una parte más. Es cierto, como decía antes Rosalía, que hay incluso sociedades donde no aparece esa figura de la adolescencia. Es decir, hemos visto, a lo mejor en películas, como un niño con 11 años va en busca del león y cuando vuelve a los 3 días automáticamente ya es un adulto. Es decir, han pasado 3 días y no hay un margen intermediario. Pero nosotros estamos en una sociedad occidental que muchos denominamos como consumista. Y eso queremos abordar ahora en la charla que yo voy a dar. El binomio juventud-consumo. ¿Tanto tienes, tanto vale? Efectivamente, el consumo es algo que marca nuestra sociedad. De hecho, todos somos consumidores, todos consumimos. Y aunque todos somos consumidores, desde una perspectiva socioeducativa el consumo no se ha visto mucho, no se ha trabajado. No ha sido una gran preocupación. Yo he expuesto en cursos anteriores, en libros, en publicaciones, que quizás la temática transversal más desconocida. Mientras que, los medios de comunicación, la igualdad, valores, etcétera, etcétera, pues la paz, no violencia, eran temáticas que se han trabajado mucho, la salud, la sexualidad, el tema de drogas. Sin embargo, el consumo era la gran desconocida. Lo ha sido también en muchos países. Es un tema poco trabajado. Y sin embargo, nos encontramos en esa sociedad consumista, que es algo paradójico. Yo he estado y he participado en muchos encuentros, en muchas jornadas y he dado muchos cursos sobre el ámbito del consumo general, siempre desde una perspectiva socioeducativa. El consumo se ha visto y se ha trabajado en España. Surge una preocupación a raíz del caso de la colza, no sé si lo recordáis, a principios de los 80, que en definitiva era la venta de aceite industrial como para el consumo humano. Y esto que hace relativamente pocas décadas, que hace poco se cerró el juicio que había pendiente todavía, supuso un impulso en nuestro país para trabajar en el ámbito del consumo, el etiquetado y todo lo demás, ¿no? Entonces se ha trabajado el consumo con el tema de las hojas de reclamaciones, cuestiones de este tipo, pero poco desde una perspectiva socioeducativa. Y hay mucho que decir también desde un punto de vista psicológico. Pues bien, yo que he trabajado bastante y que siempre he intentado vender una actitud consumerista, un planteamiento consumerista, cuando yo me pongo un pantalón de marca, tengo la impresión de que me queda mejor que uno barato. Y he trabajado muchísimo eso. He trabajado tanto la actitud como el conocimiento. Y me pasa. ¿A vosotros pasa? A ti no. Tú tienes muy mal vestido, Manolo. Eres la excepción que confirma reglas. Afortunadamente no somos todos iguales. Pero todos tenemos una serie de mecanismos, Y todos hemos visto, pues, por ejemplo, volviendo al tema de las películas, de cómo alguien tiene una pequeña depresión, una gran crisis, anda, vete a comprar. Toma la tarjeta y pégale un atracón y verás tú cómo te repones de momento, ¿no? Es decir, ¿qué estamos trasladando? ¿Qué es lo que queremos vender? Y efectivamente, el problema es que estamos en una sociedad donde lo que tenemos es lo que nos vislumbra a los demás de lo que somos. Es decir, tanto tengo, tanto valgo. No lo sé si eso es así. ¿Realmente los adolescentes, los jóvenes, están en esa misma tesitura? ¿Tan importante es el consumo? Podríamos analizarlo, ¿no? Si retomamos uno de los libros, uno de los folletos que tenéis, por ejemplo y me centro en algunos de los estudios que ha hecho la FAD, pues que aparece un resumen de algunas de las investigaciones coordinadas por Eusebio, que ha estado con nosotros antes. Pues, por ejemplo, cuando se le planteaba a los jóvenes una serie de iconos para ver cuál eran más representativos de la juventud, se le decía, había de varios tipos, desde grupos que eran relacionados con la moda, con los coches, con el poder, con los dineros, otros sobre ONG, organizaciones no gubernamentales, otro bloque sobre imágenes relacionadas con el civismo, con los libros, y otros con actitudes violentas, de ultras, etcétera. Pues había una amalgama de todo tipo, ¿no? Pues según este estudio, el dinero suponía, en una escala 1-10, un 8,19 como representando un icono de la juventud, la discoteca un 8,12, es decir, el divertimiento y tal, el preservativo un 7,92. Es decir, lo relacionado con el dinero era el icono rey. El icono rey contiene todas las cosas a las que se aspira o que se necesitan
posibilita la legítima aspiración a mejorar y prosperar a través del consumo, pero también el gastar por gastar, que se asimila al consumismo. En general, todos creen que consumen racionalmente y que son los otros los consumistas. ¿Por qué? Porque ante la pregunta de cómo valora la juventud y cómo te ves tú, hay una gran diferencia. Es uno de los rasgos más significativos. Nosotros nos vemos pocos consumistas. En una investigación también, donde se le preguntaba hasta qué punto estos rasgos caracterizan a los chicos y a las chicas de hoy, el rasgo principal era el ser marchoso. Sobre 10 era un 8,10, ser marchoso. Pero el segundo era consumista, un 7,87. Todos los demás valores, todos los demás iconos están muy por debajo. Ese estudio que tenéis aquí un resumen, lo podéis, en la carpeta que os hemos entregado hay aparecen todas las publicaciones de la FAD, por lo cual tenéis poder acceso a ellas, y yo os recomendaría porque seguramente nos daría una visión bastante amplia de lo que significa. Es decir, hay una relación, parece ser, bastante directa entre consumo y juventud, entre adolescencia y consumo. Consumo a nivel general, ¿no? Por lo tanto, debería de ser algo en lo que ocuparnos. Yo diría que preocuparnos también, porque la realidad es esa, ¿no? Entonces, todos hemos salido de compra, todos hemos visto la diferencia entre unos pantalones y otros, y se han hecho muchas investigaciones sobre darle a alguien un pantalón de marca, vamos a decir Levi's, que es solo la etiqueta, lo demás es falso, y sin embargo la valoración del consumidor ha sido muy amplia. Eso pasa también con los vinos. Es decir, cuando rellenamos una botella de un vino caro y le echamos uno barato, y la gente cuando ve la etiqueta es lo que le da más importancia, aunque el sabor le parezca raro, pero le ocurre. Eso pasa, eso hay muchos estudios hechos, muchísimos estudios hechos. Y eso afecta de la misma manera que nosotros tenemos otros mecanismos de defensa, como cuando tú vas a comprarte unos zapatos en una tienda, te lo pruebas, te parece magnífico, cuando te dice que valen 105 euros, hombre, bueno, es que este color no me pega tanto, este tacón, es decir, que el ámbito psicológico, nuestra forma de ser, tiene una gran incidencia, ¿no? Pero como decía, es una cuestión, la relacionada con el consumo, que deberíamos de saber ante qué nos enfrentamos, ¿no? Porque realmente en los últimos tiempos consumir es algo más que gastar o comprar. No podemos decir que sea ese simple hecho, ¿no? Es una actividad que ha dejado de ser un sencillo acto que cubría las necesidades básicas que estaban en función o conforme a los niveles económicos, y que se ha transformado en un complejo proceso de interacción social. Y realmente esto es así. Estamos en sociedades industriales, en sociedades de mercado. Estas sociedades necesitan que se consuma todo lo que se produzca, aunque el producto no sea necesario. Es más, estamos en un periodo de crisis, no solamente en nuestro país, sino en todos los alrededores, y en algunos sectores la mejor manera para salir de la crisis era que se consumiera más. Es decir, que esa era la solución que todos teníamos. Pues bien, hay una gran oferta de bienes, pero muchos son superfluos, se supera la demanda de lo que existe, y, como decía, ese consumo se ha convertido en el eje motor por el que gira la economía, ¿no? Nuestra sociedad de consumo, por lo tanto, está caracterizada por la abundancia, por la gran oferta que tenemos, por la masificación. Hay una falta de relación directa entre el que compra, y también una homogeneidad, curiosamente, porque se establecen unas pautas comunes de pensamiento, de actuación, y muchas veces potenciado por la moda, por los medios de comunicación, etcétera, y se aceptan los productos estandarizados. Y ciertamente nos lo van marcando a todos los niveles, no solamente en los más jóvenes, ¿o no? Es decir, las series televisivas están marcando la forma de vestir, de hablar, de consumir de los más jóvenes, pero también en los adultos. Es decir, el presentador de telediario nos está mostrando cómo va a ser la corbata que se va a vender o cómo van a ser las futuras camisas que van a estar a la venta. Es decir, desgraciadamente, esa es la situación ante los que no estamos. Y comprar, el hecho de consumir, no es un acto, ese acto que aparentemente es sencillo y libre, que se basa en adquirir un producto. Si habláramos de usuario sería el uso de un servicio, no es tampoco tan fácil. Hay que elegir, y cuando se compra inciden muchos factores.
Y se complica porque, bueno, aparte de la calidad, la cantidad, el precio, está la publicidad, las ofertas, hay factores que determinan la elección, el nivel de renta, la estructura social, el sector productivo, incluso diversos condicionamientos, los propios roles, etcétera, ¿no? Hay, por lo tanto, factores exógenos y factores endógenos que ahora mismo no tenemos tiempo para poder entrar en profundidad, ¿no? El consumo nos consume, pero nos puede superar aún más todavía. Está claro que al día de hoy hay una problemática específica. La producción ha evolucionado, hay una oferta muy sofisticada. El mercado informa poco al consumidor. Yo entiendo que no puede elegir con libertad, a pesar de que la apariencia es esa. Hay mecanismos que orientan o dirigen las decisiones, hay muchos mecanismos y técnicas de marketing, se inducen continuamente a nuevas necesidades, es decir, aunque no tengamos necesidades, nos llevan a un aumento de consumo y, sobre todo, hay un ataque al medio natural. Un ataque al medio natural, se puede fomentar una sociedad más injusta y hay otros muchos modelos, ¿no?, que yo entiendo que son negativos. Por lo tanto, consumir no es vivir mejor. La calidad de vida, entiendo, debería de medirse no solo en el nivel de calidad de los bienes y servicios, sino incluso en las actitudes y los valores de las propias personas, de los propios usuarios, del comportamiento social que tengamos, ¿no? Y, desde luego, una de las propuestas que yo plantearía a la mesa era que necesitamos una postura y una actitud consumerista, una actitud crítica, sumamente crítica ante esta circunstancia, ¿no? El consumo es el modo en que una sociedad organiza y produce la satisfacción satisfacción de las necesidades de sus miembros, podemos decirlo así, para adquirir esos productos en busca de un bienestar. Pero, repito, ese bienestar deberíamos de analizarlo, porque realmente deberíamos de ver cómo son, ¿no?, cómo lo marcamos, ¿no? Ya digo que esta preocupación por el consumo es relativamente reciente. De hecho, aunque consumimos desde que el hombre existe, prácticamente, pues la preocupación por la educación al consumidor, podríamos decirlo, es muy reciente. Yo creo que la primera vez fue un discurso de Kennedy en los Estados Unidos. De hecho, el día que está considerado como el Día del Consumidor, el 15 de marzo, creo recordar, del año 62 o 61, no recuerdo exactamente, y a partir de ahí es cuando ha habido esa mayor preocupación. Pero son determinados momentos que están relacionados con cuestiones como, ya decía, el aceite de colza aquí u otros factores, los que parece que sirven de pildorazo para preocuparnos. Pero, sin embargo, hay otras muchas cuestiones que poco a poco están en el día a día y que, sin embargo, parece que no nos damos cuenta, ¿no? Yo muchas veces organizo un debate en los cursos que está que con el profesorado, cuando hablamos, por ejemplo, sobre si están o no de acuerdo con que en los colegios lleven ¿cómo se llama? Vestuario oficial, uniformes, ¿no? Entonces, está muy condicionado la opinión por el pasado de estos docentes, ¿no? Porque a veces lo hemos hecho también con los propios chavales, ¿no? Entonces, claro, algunos tenemos con visiones de épocas anteriores, ¿no? Donde todos iban, donde en determinados colegios se iban con ¿cómo se llama? Con los uniformes. Tengo un poquito de pérdida, como podéis observar, de memoria. Pues ahora hay una tendencia increciendo de que esos uniformes se lleven, por ejemplo, en los colegios públicos. Totalmente al revés de lo que ocurría anteriormente. Pero es que hay una realidad en los colegios de cómo están los niños trabajando con determinados productos, pero con las marcas. Es decir, tú no le puedes comprar a un niño unos botines cualquiera. Tienen que ser de marca. Es más, los puestos alternativos con marcas falsas pues están poniéndose las botas, y yo digo que afortunadamente, porque si no todo sería Nike, Adidas y el resto de las marcas. Es decir, es más importante la marca en sí que la calidad del producto, y esto está en nuestros jóvenes, en nuestros escolares. No hace falta deciros que yo tengo documentos de cómo por ejemplo, los centros comerciales hay determinados carteles que están situados a la altura que el niño va sentado en los carritos. Es decir, ahí está empezando el poder de incitación al consumo, ¿eh? Y podríamos poner muchos ejemplos, y afectan a todos los niveles. Es decir, vamos a entrar ya mismo en el periodo de los anuncios de los juguetes. Si no ha empezado ya. Yo en mi casa no puedo ver mucho la televisión, pero tiene que estar al caer. Ya se sabe cuál es el juguete que más se va a vender.
El más educativo, el mejor relación calidad-precio, no, el que se anuncia en televisión. El que se anuncia en televisión será el juguete estrella. Da exactamente igual, porque es en la sociedad en la que estamos viviendo, desgraciadamente. Y nos encontramos hablando con la televisión de un instrumento poderosísimo. Estamos ahora mismo viviendo en una época donde hay otros elementos de comunicación y los jóvenes, los adolescentes, pues cada vez lo van a tener en cuenta mucho más, que son estas redes sociales y todo, que yo entiendo que ahora sí están en el momento de dar un tremendo bocado a lo que es la televisión. Un tremendo bocado. Pero hasta ahora estábamos con un elemento de gran poder. Es más, mientras que generaciones pasadas de jóvenes y de adolescentes tenían tremendos problemas en los hogares y querían independizarse, y además había choques sociales y culturales con sus padres, estoy hablando de décadas atrás, actualmente eso no se produce. Algunos había que echarlo con agua caliente, la expresión que utilizamos aquí, ¿no? No se van de casa, porque realmente están muy a gusto los jóvenes. Y resulta que además, cada vez más, la escala de edad se está ampliando cuando hablamos de jóvenes. Es decir, mientras que el concepto de edad queda ya diluido para hablar de jóvenes, y hay otra serie de factores como que tengan independencia económica, el tema de estudiar o trabajar o algo así, pues resulta que cada vez hay gente que tiene 30 y tantos y largos años que viven con sus padres y que siguen estudiando. Es decir, ese es más joven o aparenta ser más joven que alguien que tenga 25 años y que ya está independizado con su propia familia. Es decir, olvidándose un poco de la cara si tiene más o menos arrugas, pero ¿quién diría uno que es más joven o no? Bueno, pues bien, pues curiosamente uno de los principales problemas que en determinadas encuestas mostraban entre jóvenes y entre padres e hijos era el mando de la televisión. Era una causa de conflicto en el domicilio familiar. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos organizado las casas, por ejemplo, es lo primero que la gente suele, alguno de ustedes lo habrá padecido ya, y digo padecido, cuando alguien tiene una casa nueva, lo primero que ve es dónde va a colocar la tele. Es decir, cuando te la dan ya sabes dónde están los grifos y todo lo demás, pero lo demás es dónde va a estar la tele, y a raíz de ahí lo demás. Y no solamente, es decir, la televisión marca nuestros almuerzos. Niño, que estoy escuchando la tele. Y por supuesto, si la tele dice que va a llover, Esto es como otras investigaciones que se han hecho con los jóvenes para ver si dan más, tienen más creencia en la calculadora o las cuentas que él hace. Y le dan una calculadora que hace más los cálculos, y si la calculadora dice 18, el niño pone 18. Nosotros queremos lo que nos dice la tele. U otros medios de comunicación, lo que pasa es que la tele está a mucha distancia en lo que hoy estamos abordando con respecto a los demás medios, ¿no? Entonces, esas circunstancias, los jóvenes y los adolescentes, como el resto de la sociedad española y de nuestro alrededor, es así. De nuestro alrededor, iba a decir de España, perro para arriba, no, desde Gibraltar para arriba y de Gibraltar para abajo. Es decir, aquellos que habéis tenido la oportunidad de ir, por ejemplo, a Marruecos, lo tenemos aquí, que curioso, que está a 150 kilómetros de donde estamos ahora mismo nosotros. Si te entras algunos kilómetros para adentro, conocen, del Gran Hermano lo conocen todo, de las series españolas lo conocen todo, de los futbolistas lo conocen todo. ¿Por qué? Porque pueden vivir en unas condiciones infrahumanas, pero tienen la parabólica. O sea, fijaros cómo son las circunstancias de cómo ese poder nos afecta a nosotros, ¿no? A nivel de consumo, pues no tenemos nada que ver, ¿no? Entonces, por lo tanto, esa cuestión con la cual convivimos, que es el hecho del consumo, está muy presente en los jóvenes o los adolescentes. Y yo realmente creo que el tanto tiene, tanto vale, está omnipresente. Desgraciadamente, yo creo que ahora mismo es un factor a tener muy en cuenta. ¿Hay forma de abordar o de verlo desde otra perspectiva? Sí. Pero hace falta mecanismos que conforman un todo. Es decir, no vayamos a creer que los trabajos con los jóvenes o los adolescentes tienen que estar en una burbuja con respecto a lo que sucede en el resto de la sociedad. Es decir, no podemos trabajar con esos jóvenes, con esos adolescentes, sabiendo que en la casa o en los medios de comunicación se es de otra manera. Es imposible. Hace falta las tres grandes patas para cualquier ámbito educativo. Primero, el conocimiento. Segundo, los mecanismos, las herramientas. Y tercero, las actitudes. Actitud con C y actitud con P, las dos cosas.
son fundamentales si queremos que realmente esto se tenga que hacer. Y evidentemente por eso yo abogo por esa palabra del consumerismo, que sería la actitud que debería de marcarnos la forma en la que debemos de trabajar, ¿no? Yo he expuesto durante muy poco tiempo, pero realmente teníamos poco tiempo y los que estamos aquí en la mesa vamos a tener la oportunidad de, si se queda algún tipo de duda, pues resolverlo en otros momentos que nos podemos ver. Por lo tanto, yo dejo esas palabras aquí como ámbito de reflexión. Si queréis algún tipo de complemento, pues yo digo alguna de las publicaciones que ya tenemos y que podíamos comentarlo, o yo digo en cualquier momento. Pero sí quisiera abordar varias preguntas que se han hecho en la mesa. Una, Rosalía. ¿Qué ocurre con el problema entre las expectativas profesionales de la mujer y las expectativas como madre? ¿Es realmente un instinto o una mayor necesidad del hijo, o es también aprendizaje social? Bueno, es que es como si hubiera, a ver si la entiendo bien, como si hubiera dos preguntas en una. ¿Vale? Hay dos. ¿Qué ocurre con el problema entre las expectativas profesionales de la mujer y las expectativas como madre? Es un conflicto que seguimos manteniendo pese a todas las ayudas que se van impulsando para conciliar ambos ámbitos. De hecho, dentro de unos días pues también tengo preparado una conferencia y lleva por título La maternidad y el trabajo doméstico como factores de desigualdad de las mujeres. Sigue pesando. Sigue pesando porque las chicas se tienen que seguir planteando el retraso de la maternidad hasta extremos físicos, de límite físico, para poder tener una maternidad gozosa tanto en el periodo de embarazo como posteriormente. Y efectivamente hay que hacer equilibrios para instalarte profesionalmente en el mercado de trabajo, si tienes la suerte de poder instalarte, y meter en algún momento de tu vida con capacidad reproductiva todavía el tema de ser madre. No hay una respuesta, no hay una única respuesta, es cada caso. Ahí de nuevo tenemos que considerar muchas variables. Hay muchos tipos de trabajo, muchos tipos de promoción curricular, y cada uno tiene que encontrar su momento. Es un tema de congeniar casi individualmente la expectativa profesional que uno tenga, las posibilidades de desarrollar esas expectativas a nivel profesional, y luego ahí meter en una determinada franja de edad, porque podemos ser madres, bueno, ya se extiende bastante, porque lo que pasa es que cada vez es verdad que hay más mujeres que están siendo madres, están posponiendo las expectativas de maternidad a las expectativas profesionales. Esto tiene que ver con muchas otras variables de la crisis de la pareja o del matrimonio estable, el aumento del divorcio, los miedos. Y entonces la primera opción es asegurarse la vida. Antes hablábamos lo del empoderamiento, uno de ellos era ser capaz de mantenerse a sí misma y luego plantearse el otro. ¿Qué ocurre? Como ya hemos comentado aquí, que como se va extendiendo la época de la juventud, toda la franja de tiempo que dedicamos a los estudios, terminamos de estudiar con 30 y tantos, empezamos la tesis doctoral con 40, ¿cuándo le encuentras hueco? Y entra efectivamente en muchas ocasiones en conflicto, y es una cosa que te dicen, es tu opción. Entonces, tu opción personal, ¿dónde lo metes? La cosa de momento sigue así, aunque también hay que reconocer que cada vez más las leyes, los estados, etcétera, van apoyando, porque es que España se convirtió en el país con crecimiento cero, con la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo, el aumento de los divorcios, etcétera. En esos años en que se han producido todos esos cambios en las expectativas de creación de familias de hombres y mujeres, la opción era o sea, el resultado fue que nos quedamos en crecimiento cero. Entonces, obviamente, ante eso hay que reaccionar y ayudarnos en todo lo posible. Bueno, pues ahí, de cualquier manera, pienso que sigue siendo una opción personal. Y lo dice, ¿es realmente un instinto o una mayor necesidad del hijo, o es también aprendizaje social? No entiendo muy bien la pregunta, pero no, parece ser que no
existe el instinto maternal. De un estudio ahora mismo no me acuerdo, pero se han hecho estudios que lo de el instinto maternal, hay instinto maternal e instinto paternal, no es instinto, es una educación de que tenemos que proteger, reproducirnos socialmente, reproducirnos demográficamente y tanto hombres como mujeres tenemos que estar preocupados por nuestros cachorros y llevarlos a buen término física y socialmente. Entonces, no es tanto un instinto, sino un planteamiento de creación de familias, de querer desarrollar esa capacidad que tenemos las mujeres, a las que le tenemos que buscar el espacio de tiempo, porque claro, para un hombre ser padre es un momento, o sea, la posibilidad de ser padre es un momento, luego ya es el desarrollo del rol parental, pero el hecho de inseminar a una mujer es un momento en el lecho, ¿vale? Para la mujer ese momento tiene 9 meses y luego ya sería otra vez de los 2, pero hay que buscarle un espacio más grande de tiempo y tienen implicaciones físicas, psicológicas, sociales, profesionales más poderosas. Ya en lo también un aprendizaje social, no entiendo muy bien la pregunta, pero desde luego el desempeño luego de haber optado por esa opción sí tiene que ver con un aprendizaje social, por supuesto, pero no, ahí me quedo un poco confusa en responder. Lo siento, sí. Gracias, Rosalía. Hay 3 preguntas que intentaré unificarlas, que dicen así: ¿cómo asumir una actitud crítica ante el consumo en un contexto de crisis si precisamente se incentiva y se da más valor a los objetos de marca? ¿En qué consiste esa actitud crítica ante el consumo? ¿Quién o quiénes cree que tiene la culpa del actual consumo indiscriminado? Si yo supiera responder a todo esto, sería un premio Nobel, ¿eh? Pero mirad, os comento una cuestión. No hay cosa que me dé más coraje de cuando alguien me dice qué antiguo eres con ese chaleco. ¿Qué antiguo eres con qué? Con ese chaleco, digo, ese chaleco, con esas cosas, ¿no? Cuando veo a alguien y me dice, o una expresión parecida, ¿no? Bueno, cuando además resulta... Bueno, pongo un ejemplo, ¿no? Con las camisas, ¿no? Ahora las camisas son de la solapa larga, ahora son de rombo, ahora son... No sé, lo que hay ahora, dentro de 15 años volverá a estar. Se cambiará algo, volverá a estar. ¿Por qué? Porque nos lo van marcando, ¿no? Entonces, realmente es muy complejo. He puesto ese ejemplo porque realmente es una circunstancia muy compleja donde nos están dando, ¿no? Bien. ¿Hay forma o posibilidad de mejorar o de tener esa actitud crítica ante el consumo? Claro que las hay. Yo hablo de algunos elementos que se supone que deberían de ser nuestras líneas, pero que no me puedo parar en ello porque nos llevaría mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, nosotros, ¿qué deberíamos de tener? Bueno, pues primero, conciencia de las necesidades, información, expresión de las demandas, la libertad del productor y de quien lo pide, y sobre todo el respeto ecológico. Racionalizar las decisiones del consumidor, racionalidad en la organización del mercado, adaptar los valores culturales o los valores que demarca la sociedad. ¿Y cómo sería ese buen consumo? Bueno, pues primero, tener una educación básica en este ámbito. Otro elemento, que haya una formación ciudadana general. Otro, la participación de los consumidores en todos los ámbitos, también en la producción y en el consumo. Otro, que haya sistemas de control de calidad de los productos y de los servicios. Que no haya una cultura subordinada al consumismo. Es decir, si esto es sumamente complejo porque hay aspectos económicos, culturales y sociales, pero también debería de haber una cultura que rechace consciente y críticamente lo que sea un consumo negativo. Y eso ahora difícilmente se da. Entonces, buscar una fórmula y una receta con la cual podamos ahora exponer la solución realmente es complicado, por no decir que no existe, pero soluciones hay, claro que sí. Es decir, el granito de arena no es de nada, pero muchos granitos de arena conforman una montaña. Entonces, la cuestión que nosotros podamos
desde nuestro punto de vista y desde donde podamos hacer, que nosotros podamos aportar en esto, algo bueno es. Entonces, realmente estamos ante un tema y una cuestión sumamente compleja, porque demarcan dónde vivimos y dónde hacemos vida y todas nuestras relaciones. Por lo tanto, pensar que eso se puede hacer, bueno, pues es difícil, ¿no? Pero yo quiero concluir que es verdad que hay una serie de compra y de uso de servicios y de bienes, pero que desde luego teníamos que tener claro ese movimiento en el cual la reivindicación, la investigación, la participación, la autodefensa y otra serie de cuestiones deberían de estar presentes en los ámbitos de consumo. Repito, es complicado que podamos dar más avances en este sentido. Bueno, si no he resuelto las preguntas, pues no habría inconveniente en que más adelante lo tratemos en otro foro o individualmente o como pudiera ser, ¿no? No sé si alguien de la mesa quiere... Eso te iba a decir, si podríamos participar. Es que a mí me parece que es también una cuestión de empoderamiento. Fijaros, siempre hablamos de empoderamiento femenino, de feministas, de tal y cual. El consumo y lo que ha estado contando Agustín de la televisión también como herramienta, el consumo es un poder. Responde a intereses de determinados poderes también, de poderes económicos. Y entonces quizás también deberíamos de empoderarnos, tener autonomía, tener crítica, saber si estamos haciendo lo que queremos o estamos haciendo lo que quieren que hagamos. Otros intereses y otros poderes, y a lo mejor también nos teníamos que empoderar frente a ese poder económico que nos hace consumir hasta empacharnos y que perdemos hasta la capacidad de discriminar si una prenda, como en el ejemplo que le ha puesto, es realmente buena, de calidad o no lo es, o es un sucedáneo por una etiqueta que se pone. O sea, estamos absolutamente engañados y además vivimos en una sociedad de consumo donde, lo ha comentado también Agustín, hay una hipertrofia de las necesidades. Podemos vivir con muchísimo menos de lo que nos hacen consumir. Y esa conciencia de poder vivir con... No solamente poder vivir con mucho menos, es que vivimos mejor con menos. Estamos intoxicados de cosas inservibles muchas veces o que no nos hacen falta y que lo que hacemos es usar y tirar, contaminando a su vez el planeta y haciendo que niños estén explotados produciendo sucedáneos de marcas, etcétera, etcétera. O sea que si se pone uno a pensar un poquitín y toma conciencia, automáticamente ve que puede vivir con menos de lo que tiene, y eso es empoderarse frente a otros intereses. Entonces, solamente quería decir eso. Muy bien, pues muchísimas gracias por vuestra atención y vuestra participación, y seguidamente damos paso a la siguiente conferencia.